teológica. Y después está también el testimonio, me pareció maravilloso, de Solange Silvani. Solange Silvani fue la primera presa política en Brasil. Entonces, esa parte me dediqué mucho a... Habría cosas similares en otros países, pero te digo, necesitaría más, otro librito un poco más grande. Pero bueno, por lo menos empecé a juntar todo eso. La historia de Solange es muy interesante, y Haroldo Lima, él es un dirigente del PCdoB en Brasil, una persona muy importante. Pero es interesante, ella muestra cómo se comprometieron políticamente por razón religiosa y cómo fue toda su trayectoria en un proceso tan difícil. Incluso después ella es muy crítica, en un momento llega a ser muy crítica del partido, pero sin embargo también por su experiencia, es decir, yo creo porque lo amaba mucho a su esposo, pero también su experiencia religiosa, como fue importante para que ella, a pesar de las dificultades, a pesar de la clandestinidad y todo, se mantiene con él. O sea, va a ser presa, torturada, bueno, es una situación muy dura, pero entonces cómo lo vive, cómo la experiencia de fe para ella es una experiencia central, es lo que le da todo el sentido a su vida y es lo que le da sentido a permanecer juntos. Y entonces es muy interesante porque es la cuestión de una, creo que es muy desde lo personal que ella da el testimonio de toda su trayectoria, y creo que es de las pocas cosas donde una militante política hace todo este recorrido. Y después, bueno, con las vidas, las religiosas también, como tenía todo el trabajo con las religiosas, también está todo el impacto que tuvo el concilio, la importancia que tuvo el concilio, cómo cambió el concilio la vida religiosa radicalmente femenina, y cómo las mujeres fueron realmente con el proceso de inserción. Es decir, yo creo que por un lado la Acción Católica sin duda abrió todo el espacio para la teología de la liberación, pero el otro núcleo me parece que es la vida religiosa, y sobre todo la vida religiosa femenina, porque ellas abandonaron todo. Ellas sí se fueron a vivir con los pobres, y ellas no, cuando quisieron ir para atrás no había nadie que les apoyara. O sea, cuando los obispos que les habían pedido que fueran a trabajar, vinieron obispos, las nuevas nominaciones de los obispos conservadores en los 80 y 90, y las sacan de donde las habían llamado, ellas no tenían ya toda la estructura que habían generado que no pasa con los hombres, porque los jesuitas nunca pierden nada, los salesianos no pierden, los dominicanos no pierden. Bueno, entonces por ahí es el libro, más o menos. Sí. Cara, os Estados Unidos hoje na vida religiosa está passando, né? Como tu vês hoje a vida religiosa aqui na América Latina das mulheres? Y toda esa mudanza. Pues a ver, es difícil porque, bueno, por una parte yo creo que es más difícil porque la generación de nosotras ha sido muy marginalizada de la vida, de la toma, totalmente, no solamente de los espacios de decisión, sino de toda una serie de estructuras que facilitaban informarnos, encontrarnos, discutir. Todo eso se ha ido diluyendo, nos ha ido marginalizando, y uno ha entrado en otros circuitos. Entonces la vida de la iglesia se empieza a ver desde lejos y desde fuera, lo que antes lo veía desde dentro. Entonces se hace difícil. Entonces yo, ¿qué te digo? Pienso que veo todavía con mucha tristeza lo que está sucediendo, porque me parece que se está fortaleciendo toda la perspectiva carismática, y bueno, que los sectores que intentaron hacer toda la renovación del concilio han sido primero controvertidos y luego perseguidos. Entonces evidentemente me decía, bueno, pero es que la gente que se fue a vivir, ¿cuántas vocaciones hubo de la gente que se fue a vivir a la Viña de Santiago? Pero a ver, tú eres una persona joven y ves que son, por un lado,
la iglesia no solamente los apoya, los persigue, y además el Estado los persigue, porque recordemos que el periodo 70-80, es decir, la persecución política fue tremenda. O sea, nosotros tenemos un número de mártires enorme que además no están reconocidos. Andrea Riccardi escribió un libro mandado por el Papa Juan Pablo II. El Vaticano le entregó una cantidad de documentación, pero no se habla de América Latina. No aparece América Latina, nuestros mártires no cuentan. É invisível, né? Que nem as mulheres. Como la mujer. Como a mulher. Entonces, esa historia yo creo que es justamente por eso es válido seguir trabajando estas cosas y seguirlas recogiendo. Es decir, muy poca gente sabe que hubo unas monjas francesas que apoyaron a las madres de la Plaza de Mayo y que fueron fundamentales y que fueron secuestradas, muertas, torturadas y desaparecían primero y después, es decir, que hasta hace muy poco tiempo que hace muy poco que hay una causa por la desaparición de las religiosas francesas. Y así podemos seguir en todos nuestros países, hubo esta situación. Y además, bueno, la cantidad de mártires que hay en toda la zona andina, es decir, el Cono Sur, en Centroamérica. Pues por ejemplo, el caso de los Merinos, que empezó a abrir los ojos a los Estados Unidos porque empezaron a decir, bueno, es que a estas las mataron los de la Escuela de las Américas, o sea que nosotros estamos enseñando a gente que después va a matar a nuestra propia gente. Y sin embargo ahí no se paró la cosa del Salvador, o sea, hasta la masacre de los jesuitas. Sí. Que retomaron. Que agora fazem 20 anos do massacre. Entonces, es decir, ahí hay una cuestión que yo creo que todavía no hemos logrado, que bueno, que tenemos que seguir elaborando, y que la historia tiene esa importancia. E cá, tu curso, hablas un poco de tu curso en PUC Río. Bueno, creo que un poco les hablé todo esto, o sea, el curso fue sobre la participación de las mujeres, sobre estos libros, estas investigaciones, y había personas que estaban trabajando en estos temas y entonces pues, espero que les hayan sido de utilidad y que, bueno, y vamos a seguir de todas maneras por Skype discutiendo un poco más y vamos a... Sí, ahora los medios permiten otro tipo de diálogo. Como tu ves agora a perspectiva da mulher laica na igreja? Sí, por una parte, yo creo que a pesar de todas las dificultades, lo que es interesante es cuando nosotros empezamos, éramos muy hoy, a pesar de todo, hay unos grupos de gente, es decir, reflexiones